Quiero que vayamos a la página número 16, la evangelización integral de la ciudad. La evangelización integral de la ciudad demanda que nosotros aprendamos de un profeta, el profeta Jonás. A la luz del llamamiento y la capacitación del profeta Jonás, vemos la salvación de la malvada Nínive, la salvación de los malvados, la salvación de los que no conocen a Cristo. Y quiero que pensemos en 4 dimensiones del evangelismo, de la presencia de los discípulos de Cristo en un mundo urbano. Podemos aplicarlo a cualquier otro lugar rural, pero quiero enfocarme en la gran ciudad. Dice la palabra en Jonás, que el Señor le habló a Jonás, capítulo 1. Vino pues palabra de Jehová a Jonás. Pero Jonás, oyendo la palabra, escuchando el testimonio, Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, una ciudad malvada, perversa, contaminada, llena de mucha basura, llena de mucha suciedad, no solo espiritual, pero también física. Y diles que yo he visto lo malvado que son. ¿Qué hace Jonás? Jonás huyó. En el capítulo 2, Jonás oró. En el capítulo 3, Jonás predicó. En el capítulo 4, Jonás se enojó. ¿Por qué? Veamos las 4 dimensiones. En primer lugar, la ciudad es muy compleja. El desafío evangelístico, el desafío misionero, el desafío que nos dejó la reforma del siglo XVI, por ejemplo, de solo la Escritura, de solo Cristo, solo la gracia y solo la fe, ese desafío es muy complejo hoy en día. Alzarnos con la autoridad de la Biblia, la autoridad de la fe, que solamente en Cristo hay salvación. La gente que dice, no, ustedes no son tolerantes. También en Buda hay salvación, también en Mahoma hay salvación, también en la Virgen, la Madre de Dios, hay salvación, hay gracia en otros. ¿Cómo dicen que ustedes solo en uno hay? Ustedes son muy intolerantes, nos dicen a los cristianos en el siglo XXI, arrogantes, diciendo que solamente en uno hay salvación, porque la ciudad es muy compleja. El ser humano hoy en día es muy complejo, muy pluralista, muy religioso. Muchos dioses hay hoy en día. Respire y encontrará la paz de Dios. Confiese lo malo y va a inhalar lo bueno, porque usted es Dios. La ciudad es muy compleja, hermano, es muy corrupta, es muy clandestina. Me impresionó conocer las fronteras clandestinas por donde pasan muchos conflictos hoy en día. Increíble, en un mundo, mucha clandestinidad. Así como Jonás huyó, pero también, así como Jesús se apartaba de Jerusalén, porque sabía que Jerusalén era la ciudad que lo iba a matar. Jerusalén que matas a los profetas. Jerusalén que persigues a los profetas. Pablo y Pedro les esperaba el martirio en Roma, el imperio romano, la gran ciudad, el gran imperio dominante e imperial. ¿No es así, hermano, que muchas veces mejor nos gustaría quedarnos en un ministerio? Hermano, yo quiero quedarme por aquí relegadito, ¿verdad? En un lugarcito apartado. Pero enfrentar al gran enemigo, la gran ciudad, no queremos. No nos gusta. Hay mucho polvo, hay mucha corrupción, hay mucha maldad. ¿Qué haría Jesús en una ciudad como la de Tokio? Grandes ciudades, más de 18 millones de habitantes. La Ciudad de México, Londres. Vayamos aquí a nuestra gran ciudad.
Muchos dicen, no aguanto esta contaminación y esta presión. Ya no aguanto. Y la primera reacción ante el desafío espiritual que tenemos, el desafío social que tenemos, es apartarnos, es no aceptarlo, es relegarlo, no aceptarlo. Entonces no acusemos mucho a Jonás con este dedo, porque hay 3 dedos que nos acusan a nosotros y nos atacan a nosotros. Nosotros mismos también hemos hecho lo mismo, hemos huido muchas veces. ¿Cuántos llamamientos de Dios están en la basura hoy en día y no han sido tomados en cuenta? Y tenemos que alzarnos. Así que esa es una reacción muy humana. Pero Dios transforma a su siervo, lo prepara. ¿Qué hace Dios? Nos manda a la licenciatura en teología, ¿no? A un doctorado en teología, a un estudio más profundo, Nos manda a unos 3 días y 3 noches al desierto para que aprendamos a depender de Dios y aprendamos a orar, a ayunar y a depender de las instrucciones divinas. Nos manda a lugares donde aprendemos a escuchar la voz de Dios y aprendemos a depender. Es la única manera que vamos a aprender, por más títulos que yo tenga colgados aquí, ¿verdad? Y por más, la vida práctica se aprende en la acción, en la vida diaria, las lecciones. Por eso Jonás fue enviado al fondo del mar y aprendió una lección. La salvación pertenece a Jehová. Jonás tuvo que tener una transformación en su mente y en su corazón, que quien iba a salvar a Nínive no era él. Quien iba a salvar a Nínive no era el mensaje de él. Quien iba a salvar a Nínive no era la vida de él, su ética o su testimonio. No, quien salva es Jehová, el Señor, el Espíritu Santo que transforma. Por eso Jesús llora por la ciudad de Jerusalén, porque sabe que esa ciudad había sido visitada y tenía que ser transformada. Y Jesús nos enseña a tener compasión por la ciudad, compasión por otros. Que tengamos un sentir primero, antes de actuar, antes de ir, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ponga convicción, que nos ponga compasión, pasión por la gente. Que no lo hagamos con motivaciones impuras. No lo hagamos solo por una obligación. No lo hagamos con una motivación de para salir del paso y hacemos las cosas. No, que lo hagamos realmente con un corazón genuino y orar por la gente, orar y llorar por la ciudad. Llorar por la gente a la cual vamos a ministrar. ¿Cómo oraría Jesús por la ciudad de Guatemala? ¿Cómo oraría Jesús por la ciudad de Huehuetenango o Chimaltenango? ¿Qué pediría él por los chortíes aquí o los garífonas en la costa atlántica? ¿Cuál sería el proyecto de Jesús? ¿Cuál sería la obra que él emprendería? La tarea que él emprendería. Bueno, ¿habrán 10 o 5 justos en nuestras ciudades? ¿En nuestras Sodomas y Gomorras? Hermano, ¿cuál es tu Nínive o mi Nínive ahora? ¿Cuál es aquella Nínive que Dios ha puesto en mi corazón? Puede ser una mujer, una niña, un joven, un hombre, a cual yo debo de ministrar. Mi primera reacción puede ser huir, escapar. Pero Dios quiere que oremos y aprendamos a orar. Y 3 días y 3 noches, Jonás pasó en el fondo del mar, en oscuridad, no había refa, no había ni siquiera agua pura, habían algas, quizá mal olor, metido, parecía gelatina, me imagino, no sé cómo se habrá sentido, ¿verdad? Allá adentro, un ayuno de 3 días y 3 noches. Y aprendió él una gran lección. Esa lección solo la aprendió él ahí, en ese lugar y en esa circunstancia. Ahí la aprendió, la adquirió. Entonces Jonás ora a Dios y escribe el mejor salmo en la vida de él. Compuso un salmo. Hermanos, por favor, compongan salmos y escriban y manden sus artículos a los periódicos y a las revistas.
Cuenten su testimonio, escríbanlo, compártanlo. Lo que ustedes están viviendo, solo ustedes lo están viviendo, nadie más lo está viviendo. Y ustedes van a ser de bendición a otras mujeres, a otros hombres, a otros jóvenes, a otros niños que lean su historia, que cuenten su historia. Porque ustedes la han vivido y han sido transformados con esa experiencia. Y va a impactar a otros, porque ustedes es su historia. Y Jonás lo aprendió en el fondo del mar y lo escribió, el Salmo, redactó el Salmo, ahí está, en el capítulo 2 de Jonás. Pero Jonás no solamente huye, ora, pero llegamos al capítulo 3 de Jonás. Dios volvió a hablarle a Jonás. Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. Dios siempre está hablándole a su pueblo y constantemente le está ministrando y le dio esta orden: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciales el mensaje que voy a darte. Predica. Entonces Jonás esta vez se levantó y se fue ¿a dónde? A Nínive. Aquella vez se fue, en lugar de irse al norte, ¿verdad? Digamos que Nínive estaba en el norte, allá, digamos en Petén o en Iscán. En el capítulo 1, Jonás se fue al puerto de San José, ¿verdad? A buscar un barco y me voy a huir e irme para otro lado. No, en el capítulo 3, Jonás se levanta. Es como cuando uno se levanta en una conferencia misionera o en un seminario, ¿no? Que Dios me está hablando a mí, Dios está tratando conmigo, ¿verdad? Y de repente el Señor toca y me habla a mi corazón, a mi mente, me transforma y dice: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Se levanta Jonás y se va a Nínive, a esa gran ciudad, y comienza a caminar en aquella gran ciudad tan grande que para recorrerla se necesitaban 3 días. Jonás ya estaba especializado en 3 días y 3 noches, ya sabían que eran 3 días, ¿no? de agenda. Ya venía de 3 días allá, ahora le tocaba 3 días caminar. No lo rodeó la ciudad, según el texto original, sino que Jonás la cruzó diametralmente la ciudad. Caminata urbana, hermanos. Es una caminata de oración y ayuno. Yo recomiendo mucho esto que Jonás hizo. Antes de ir a penetrar un lugar, antes de ir a servir a un ministerio, hermano, pase mucho tiempo en oración. Pase mucho tiempo en ayuno, hermano. Ore. Pídale a Dios instrucciones, pídale a Dios capacidad, instrucciones, pídale a Dios poder, sabiduría, energía física, emocional y espiritual para hacer el trabajo. Es intenso el trabajo que tenemos. Y Jonás lo hizo, se fue a caminar 3 días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día anunció un mensaje homilético. ¿Cuál era el mensaje homilético? Idea central. El cuerpo y el aterrizaje del mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días y 40 noches, 40 es el número de examen, de prueba. Solo eso predicaba. Qué aburrido ese mensaje, ¿verdad? No era muy largo, muy corto, pocas palabras. En 40 días Nínive será destruida. Supónganse que Dios nos dice: tienen 40 días en Guatemala. En 40 días todo Guatemala será destruido. 40 días. 40 generaciones. 40 años en el desierto. 40. ¿Qué prueba? ¿Qué examen? Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. El mensaje fue proclamado, pero hubo un hombre que hizo presencia en la ciudad. Hubo un siervo que amó la ciudad, tuvo compasión de ella, la amó, se dedicó en espíritu, alma y cuerpo, sintió la necesidad, sirvió a las necesidades, suplicó por las necesidades, vivió esa realidad y se encarnó en la ciudad. Proclamó el reino en la ciudad, Jonás 3. Predicó, anunció el mensaje. Dejar nuestra comodidad es costoso para salir y tocar otras necesidades, otras urbes,
¿Cuál es la tendencia del hombre? Génesis 11, hagamos una torre, por si fuésemos esparcidos. Más cómodo aquí. Aquí desde el internet lo hago más fácil. Yo me voy a conectar con la gente y le voy a mandar las cosas por internet. Pero yo ir allá, no. Yo estar ahí en el lugar, no. Ensuciarme, enlodarme, llenarme las manos, tocar la llaga del enfermo, no. Llegar a lugares, si está lejos, complicado llegar ahí. Mire, los pueblos no alcanzados, hermano, están bien no alcanzados, están lejos. La gente no está siendo alcanzada porque nadie quiere llegar allá. Cruzar el puente cuesta. Construir puentes cuesta. Construir muros es muy fácil. Pero construir puentes para llegar donde la gente está, hay que cruzar. Pero el espíritu del hombre es mejor hagámonos un megacentro, una megaciudad, una torre. Pero Jonás va, el mensaje es predicado, hay conversión, el presidente se convierte al evangelio, el presidente anuncia confesión, el presidente dice, vamos a leer 2 de Crónicas 7:14, vamos a leer el Salmo 67. ¿Cuál fue el anuncio del presidente? 2 de Crónicas 7:14. Nos vamos a reunir en el estadio. Nos vamos a reunir y vamos a confesar el pecado. Si se humillare mi pueblo. ¿Están algunos protones conmigo aquí? ¿Algunos Josué y Caleb? ¿Están algunos soñadores del reino? ¿Verdad? Sí. Así es, hermano. Esa es la palabra del Señor. Se cumple. Él ha puesto. Él es el que quiere transformar la ciudad, la nación, el pueblo. Dios es un Dios de cambio, de transformación. Pero me transforma primero a mí, transforma mi visión y me cambia a mí y me usa a mí. Dios usa hombres, Dios no usa programas o planes estratégicos. Dios usa hombres, mujeres, instrumentos en sus manos. Frágiles como barro en manos del alfarero, pero los usa y los transforma y los cambia. Ahora, muchas veces nos enojamos ante realidades y Jonás se enojó también muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. ¡Qué contradicción! Molesto, se enoja. Estaba en Ohio, ¿verdad? Dicen unos hermanos en el estado de Ohio. No, estaba enojado. Estaba muy enojado. Se enojó el profeta. ¿Por qué se enojó? Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todo y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso, Señor. Así que mira, Señor, prefiero que me quites la vida. La depresión del siervo fue tan profunda, se deprimió el hermano Jonás. Se deprimió fuertemente. Desánimo, soledad, angustia. Otros 3 siervos que se deprimieron fueron Elías, Moisés, Job. Jonás, 4 varones. Pónganle ojo, hermanos varones, a esto, y hermanas también ayúdenos a los hombres en esto. Moisés, Job, Elías y Jonás dijeron literalmente, quítame la vida, ráeme del libro de la vida, ya no quiero vivir más. Claro, en algunos casos como Elías, es que no había tomado la refacción, estaba muy cansado, tenía sueño, tenía hambre, entonces ya no aguantaba. Entonces, ¿qué le dice el ángel a Elías? Una siestecita, por favor, descanse, reduzca la carga académica, no mucho estudio fatiga de la carne, ¿verdad? Tanto libro lo va a volver loco también a uno. Descanse, váyase con la familia a caminar, ¿verdad? Descanse, refresquese, juegue con los nietos, disfrute a la familia,
juegue, ríase. También, la vida es otra cara de la moneda. Hay que saber descansar. Pero también Moisés luchó, le pegó a la roca, se enojó. Jesús, gracias a Dios, no le pegó a todos los cambistas, le pegó a las mesas, ¿verdad? Cuando lo sacó del templo, tiró. ¿Se imaginan ustedes a nuestro maestro enojado en el templo, sacando a los negociantes, a los ahí del dinero, pegándole a las mesas? El celo me consume, dice. Se enojó. Pero que tu enoje no dure todo el día. Airaos, pero no pequéis. Así que hay un equilibrio ahí. Somos carne y hueso, somos hombres. Nos da esos desánimos. Queremos que mejor Dios mande un fuego y consuma. Ya, Señor, hazlo aquí. Tú lo puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos. Rápido. Pero Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Despacio, Dios. Todo lo haces a tu tiempo. Así que Dios es un Dios así. Y vemos a un hombre humanamente que se enoja, se deprime, se siente solo, se desanima. ¿Qué necesita? No solo el descanso físico, el descanso emocional. Yo me imagino a Jesús cuando entraba en la casa de Lázaro, de Marta y María. ¿Qué hacía Jesús en la casa de Lázaro, Marta y María? Se quitaba sus sandalias llenas de polvo y me imagino que le ponían un poquito de agua y se refrescaba. Porque mire cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Cuán cansados andan. Y Jesús se los lava a sus discípulos, pero también a él descansa en la casa. Betania, Jesús tenía una Betania donde descansar. Tenía amigos íntimos. Hermanos, usted tiene que tener un amigo íntimo, una amiga, su esposa por supuesto, su esposo por supuesto, su familia, es un oasis, es una frescura, pero usted tiene que tener amigos, compañeros en el ministerio, compañeros de lucha, hermanas, compañeras suyas, con usted quien llora, comparte, se renueva, es honesto, transparente, rinde cuentas, para luchar con nuestras emociones que batallan en nuestras almas y en nuestros espíritus. Queremos dar un salto de calidad ahora y seguir proponiendo los métodos avanzados para tener una responsabilidad hoy en día en la sociedad. Hemos hablado de la importancia de hacer presencia. Jesús nos da el ejemplo con Nicodemo, el intelectual, el urbano, el hombre de ciencia. Dice Jesús que estaba ahí con Nicodemo y Nicodemo le hace la pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Porque Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero Jesús contesta la pregunta a Nicodemo, ¿te es necesario nacer en el Espíritu? A la mujer samaritana también hace presencia con ella, está con la mujer samaritana. ¿A qué horas estuvo con la mujer samaritana? 12 del mediodía. La hora del calor. Decimos allá en nuestra tierra, en El Salvador, la hora del sope. La hora caliente. 12 del mediodía. Mi respeto cuando veo yo a un señor con la carga, con la leña en sus brazos, a la hora del sol, bajo el sol. El labrador en el campo trabajando al mediodía. Jesús a esa hora se acerca al pozo y ministra a una mujer. Dame de beber, dame agua. Qué humanidad la de Jesús, qué humildad, qué sencillez. Un mensaje sencillo, toca la necesidad de la mujer, toca la necesidad de Nicodemo, se hace presente. Hermanos, nosotros somos responsables de tocar a nuestra comunidad, de tocar a nuestros vecinos, de tocar a nuestras naciones, a nuestros pueblos, con esa actitud. Le llevemos una campaña de limpieza y le toquemos la puerta a la vecina y le diga, yo quiero ayudarle en su necesidad, queremos orar por usted. Hemos orado por usted.
Ya sabemos su nombre. Ah, ¿cómo supo? Algunos evangelistas agarran el directorio telefónico y comienzan a buscar la lista de todos los nombres de personas y comienzan a orar por nombre, por la persona, no para extorsionarla, ¿verdad? Para robarle. No, buscan los nombres musulmanes, de herencia musulmana, y empiezan a orar por la persona. Orar por ella, ayunar por ella. Todos los días a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. 5 personas para orar 5 minutos todos los días por esa persona. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no puede cambiar el corazón de esa persona? Claro que sí. Cuando toda una iglesia esté orando por una persona, toda una congregación se pone de acuerdo en una sola cosa, el Espíritu se mueve. La oración tiene poder, hermano, cuando nos ponemos de acuerdo. Cuando somos un pueblo unido y estamos orando por una cosa. Dice que metieron preso al apóstol Pedro. ¿Qué hizo la iglesia? Salió corriendo al ministerio público, corriendo a decir, mire, yo tengo un señor que lo va a sacar de ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a dar ahí una ayuda económica para sacarlo. No, dice que la iglesia perseveró en la oración. Y vinieron ángeles, le abrieron la puerta de la cárcel y Pedro se asustó, ¿verdad? Y ahí venía el apóstol Pedro, con denuedo, con poder. ¿Por qué? Porque una iglesia se hizo presente primero. Estaba ahí la iglesia, no estaba ausente, había presencia. Hermano, nosotros tenemos que levantar estrategias, jornadas médicas, trabajar con médicos. Usted tiene que hacerse amigo de los médicos de la comunidad. Usted tiene que tener una red de médicos, amigos, trabajadores sociales, que le ayuden en su proyecto, que usted trabaje con ellos. No es casualidad que usted se encuentre con un médico o con un trabajador social o con algún licenciado en alguna de estas proyecciones. Le van a ayudar en su proyecto. Usted no lo va a poder hacer solo, hermano. Usted necesita ayuda. Abogados cristianos que ayuden en asesorías legales, emocionales y logísticas. Necesitamos buenos abogados, cristianos con la mente del reino, creyentes que están dispuestos a servir a la comunidad incondicionalmente. Hágase amigo de ellos. Hágase una red interdisciplinaria. Bueno, hay que hacerse amigo de un oncólogo, hermano, porque el cáncer está destruyendo la ciudad, ¿verdad? Está matando a la gente. ¿Cuánta enfermedad hay hoy en día? A mi edad, un hermano me dijo una vez, hermano Moisés, usted llegó a la edad de oro, me dijo. A mi edad, oro. Yo pensé que me iba a dar una medalla. No, usted va a ser así, oro por su rodilla, oro por mi brazo, oro por mi espalda. Mire, yo hermano estoy orando ya. La ley de la entropía, ¿verdad? Uno se va gastando. Dice la Biblia que el hombre exterior se va gastando. Es cierto, hermano. Usted no tiene la misma fuerza de hace 30, 20 años, ¿verdad? Hace 10 años. Pero aquí veo unos jóvenes con una energía que están listos para volar ya los sueños. Los jóvenes es la edad que vuelan. Hay otros que corren y otros caminan. Isaías 40. Volarán, correrán y caminarán. 3 edades. Yo estoy en la de en medio, parece, la edad de oro, me dicen ya, ¿verdad? Todavía puedo correr un poco, ya no vuelo, en mi juventud volé, y me va a llegar la etapa de caminar. Hay que caminar y aprender del pasado, y yo caminé, yo escribí, planté una iglesia, escribí un libro, gané almas. Los que caminan, hermanos, mire, nuestros ancianos caminan, nuestros jóvenes vuelan. Pongan a volar a sus jóvenes en sus sueños y no les corten las alas a los jóvenes con sus sueños, hermanos. Jóvenes que tienen grandes sueños para Dios, inviertan en ellos, apóyenlos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando
del desafío de trabajar con gente que sueña, que anhela, que invierte, que trabaja con usted. Usted cuenta con ellos. Usted agarra su celular, doctor, una consulta. Necesitamos su ayuda. Licenciado, ¿en qué nos puede ayudar? ¿Tendremos la dignidad para pedir? Sí. El obrero es digno de su salario. Jehová le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit, porque yo he ordenado a los cuervos que te sustenten. Ajá. Señor, ¿cómo me vas a proveer? Los cuervos voy a usar para nutrirte. Y después te va a decir, ¿dónde una viuda? ¿Una viuda? Si la viuda yo tengo que llevarle que comer. No, yo he ordenado a la viuda que te dé agua y te dé pan. Y dice que Elías fue donde la viuda y le dijo, dame pan, dame agua. ¿De dónde? Jehová le dio una orden. Se la dio a Elías. Elías obedeció, pero Dios había ordenado, dice la palabra, a los cuervos, y Dios había ordenado a la viuda que nutrieran, suplieran y sostuvieran el proyecto del reino de Elías. Y usted anda con un proyecto de presencia, ahí está. ¿Dónde vendrán los recursos? Ahí está, Elías. Jehová los tiene. Dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud. Mío es el oro y la plata. Entonces, conforme a tu voluntad se ha hecho, a tu fe se ha hecho. Yo lo creo, Dios lo proveerá. Entonces, tenemos que lanzarnos a proyectos de presencia. Demostremos que nuestros proyectos sirven, dan fruto, hay resultados. No son proyectos inventados, no son iglesias espuma o iglesias nubes. No, ahí hay gente y hay un proyecto de presencia. Pero la presencia nos lleva a la proclamación. Primero es diaconía, servicio. Segundo es proclama, querigma. Primero me gano el terreno, me gano la confianza. Se dan cuenta que es uno como nosotros, es de carne y hueso, es humano. Este no nos quiere matar, este no nos quiere extorsionar, este no nos quiere robar, este viene con buenas motivaciones, con buenas intenciones. Nos ganamos ese derecho, cruzamos la frontera, llegamos, pedimos permiso, nos dan la visa. ¿Por qué nos dieron la visa? Porque era un proyecto de ayuda social. Bueno, entre, pase adelante, aquí necesitamos ayuda. Claro que necesitamos ayuda. Los alcaldes y los presidentes tienen que llamarlo a ustedes y decirle, miren, vengan, ayúdenos a trabajar con esta gente. Ya no podemos. Necesitamos trabajar con ustedes. Entonces, viene la proclamación. Juan 3:16, predicamos el evangelio, de tal manera amó Dios al mundo, anunciamos el evangelio. Pablo hizo lo mismo. Cuando llegó a Atenas, al templo, Pablo no les destruyó los ídolos primero y los dioses. No, se los respetó. Con que ustedes tienen muchos dioses. Yo noto que son muy religiosos. Y les fue hablando de sus poemas y su historia. Cautivó la audiencia. La tuvo cautiva. Pero cuando dijo, pero miren, hay un varón que murió, que resucitó. Ahí saltaron los demonios ya. Y saltó la idolatría de la ciudad de Atenas. Llega el momento de la proclamación. Llega el momento de anunciar el evangelio. No solo les vamos a dar pan y chocolate. No solo les vamos a dar comida o bebida. No solo les vamos a dar educación, zapatos y ayuda. No, tenemos que pensar en un evangelio integral. Tenemos que llevarles el evangelio. Tenemos que hablar a la gente claramente y decirle que si está en Cristo, nueva criatura es, y si no está en Cristo, va a ir al infierno. O está en Cristo o no está en Cristo. ¿Quiere una vida eterna en Cristo o quiere una vida eterna sin Cristo? Hermano, hay que ser honestos, directos. Muchas veces nos falta eso. Ser más confrontativos con el evangelio. Llevar a la gente a una decisión.
Este es el paso de la proclamación. Yo lo hice cuando andábamos haciendo obra evangelística, con el deporte o actividades donde hay que hacer la presentación del Evangelio. Pero la proclamación nos lleva a la persuasión. Corrija por favor esa palabra. Persuasión. Persuasión significa confrontar a la gente con el Evangelio y preguntarle. No es persecución. Sí hay persecución para los cristianos, pero aquí me refiero más a la persuasión del Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. El rey. Ante un testimonio que proclamó el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es persuasivo, debe convencer. Porque la gente debe decir, yo quiero ser como ese cristiano. Estos cristianos huelen a Cristo. Estos cristianos tienen algo diferente. Entonces, se rescata una evangelización que confronta a la gente, que la lleva a una decisión. Que usted dice, esta persona es de Cristo, esta persona es un discípulo de Cristo, esta persona no es de Cristo. Ahora, la persuasión del Espíritu Santo me lleva al perfeccionamiento de los santos. Entonces yo logro un discipulado. Les he puesto en sus manos a través de la página web, a través de los recursos electrónicos, a través de los ministerios que estamos sirviendo, a través del CETECA, Seminario Teológico Centroamericano, u otros ministerios, 15 agencias misioneras en Guatemala. Les he puesto recursos, estamos hablando de recursos. ¿Para qué? Hermanos, para hacer discípulos, para formar la vida en la gente. No podemos tener, Dios no tiene nietos, hijos formados, forjados, que se someten a la voz del Padre, que viven la palabra. Eso significa perfeccionamiento de los santos, a fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra. Pregúntese usted en la congregación mañana, en estos días, ¿está la congregación evangelizando, discipulando a otros? ¿Nos estamos multiplicando, reproduciendo en la vida de otros o solamente nos quedamos aquí? Entonces, el cuarto paso de una estrategia evangelística, de una presencia evangelística, de una responsabilidad cristiana completa, tiene que ver con formación de carácter. Tiene que ver con disciplinas. Que la gente ora, la gente obedece el mandato de la mesa del Señor, la Santa Cena. Me gustó mucho, mañana, domingo, muchas iglesias van a celebrar su Santa Cena. En medio de todo. Es un mandato. Cuando lo hagáis, lo hacen. Obedecen el mandato de recordar la mesa del Señor juntos, en comunión. Bautizarse. Yo le pregunto al niño, ¿ya aceptó a Cristo? Ah, sí. ¿Cuántos años tenías cuando aceptaste a Cristo? Levante la mano quienes recuerdan el día cuando aceptaron a Cristo, el día y la hora. Muy bien, el día y la hora. Wow. ¿Quiénes recuerdan solo el día o el mes? Muy bien. ¿El año? ¿La época? Por ahí, por la época. Yo recuerdo cuando tenía 8 años, qué bonito, ¿verdad? Estaba leyendo la estrategia de Luis Palau. Ahora, Luis Palau ha escrito 40 libros y está lanzando a nivel mundial una campaña de Luis Palau responde a las preguntas. Muy interesante. Mi esposa aceptó a Cristo en una campaña en Guatemala con Luis Palau, jovencita adolescente, en una campaña evangelística. 50% de la gente está aceptando a Cristo, ¿saben cómo? Leyendo o viendo un folleto evangelístico. La gente está viendo allá, pero me lo explican. ¿Cómo perfeccionar a los santos? Le recomiendo el libro de Rick Warren, 40 días con propósito. Él ha escrito 40 días con propósito, liderazgo con propósito y una iglesia con propósito. Y les entregué un folleto del desarrollo natural de la iglesia. Compártanlo, por favor, y abran sus páginas ahí. ¿Cómo madurar la iglesia? ¿Cómo ser una iglesia saludable? A la luz del libro de los Hechos. ¿Cómo ser una iglesia saludable? Lea el libro de Rick Warren
una iglesia con propósito. Ya lo tienen algunos, muy bien, compártalo, háblele, léalo, estúdielo. Es discipulado por clases, por edades. Usted, hermano, no va a poder discipular a una mujer. El varón no va a poder discipular a una mujer. El varón va a discipular varones, hombres. Mujeres van a discipular a mujeres. No pretendan, hermana, discipular a un varón. Sí lo van a influir, sí van a afectar, lo van a ministrar, lo van a desafiar. Pero discipularlo, esto es la intimidad de hombre a hombre, de mujer, de joven a joven, de niño a niño. Por supuesto que los jóvenes quieren ver el modelo de una pareja, de matrimonio, de hogar. Una mujer tiene que dar el ejemplo de ser una mujer íntegra, una mujer de su casa, hogar de su casa, un hombre, marido de una sola mujer, no dado a mucho vino, no pendenciero. Ese es el perfil del hombre de Dios. El perfil de la mujer de Dios, ¿cuál es? Casta, sobria, amadora de Dios, amadora de la casa, cuida de su casa. Ese es el perfil de una mujer, bíblicamente hablando. ¿Quién va a discipular a las mujeres si no las mujeres? Hombres. Los niños, pónganlo, reúna a los niños. Hermanos, los niños, denles el micrófono a los niños. Que pasen a hacer drama a los niños, que cuenten la historia, que lean los salmos de memoria. Ponga a los niños en el programa. Hermano, ¿qué es eso? Sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños también. Hay que darles espacio. Bueno, el desafío aquí es tener un plan, un programa de discipulado, de capacitación. Hoy más que nunca hay recursos. Les recomiendo los recursos de estudios bíblicos, temas como cómo ser un hijo de Dios con buena estima, la identidad en Cristo de Neil Anderson, cómo vencer las pruebas, tentaciones y problemas en la vida cristiana. Hablar de temas como, por ejemplo, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufre el justo? Mañana, por supuesto, hay que hablar de la participación política, del gobierno, la esfera del gobierno. ¿Qué dice la Biblia del gobierno? ¿Qué dice la Biblia de ir a votar, de ser responsables, ciudadanos responsables en una sociedad que nos necesita? ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? La gente se pregunta, pastor, me estoy enamorando de una chica, pastor, tengo noviazgo, ¿qué hago? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Ahí está, hay que hablar de ese tema, hay que leer la Biblia. ¿Cómo recibir señales de Dios? ¿Cómo Dios nos habla? El cristiano en relación al mundo, la carne y el diablo. Ya nuestros hijos nos van a preguntar también de los dinosaurios, ¿verdad? De la evolución. ¿Qué dice Génesis? El Apocalipsis, el fin del mundo. Este es un tema que hay que enseñarlo y hay que perfeccionar a los santos con todo el consejo de Dios. Dice Pablo, no rehuí, no me hice atrás en darles todo el consejo de Dios. Hermano, usted predique, enseñe desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para hacer perfecto, madurar al hombre, a la mujer de Dios, todo. ¿Por qué entonces nos falta madurar? Porque no hemos predicado y enseñado todo el consejo de Dios. No agarremos un pasaje de la Biblia y pretendamos hacerlo una doctrina. No, la doctrina está en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo de Dios, toda la revelación de Dios la tenemos que leer, la tenemos que meditar. Y yo les propongo en este material y en esta presentación que para ser efectivos, para ser productivos, para producir más, nuestra primera estrategia debe ser en silencio, con servicio, con quietud, con amor, con misericordia, con un toque físico, con un regalito, con un sacrificio que usted haga y entre y penetre ahí. Presencia, sin palabra, solo obra. Después se gana usted la autoridad, se gana el derecho de hablar. Y le van a dar el micrófono entonces. Vaya, usted ahora hable, porque usted ya se ganó el terreno, ya ganó el corazón, ya cruzó la frontera, ya cruzó el puente.
A algunos obreros les toca 1 año, 2 años esto, hermano. De la presencia a la proclamación pasan mucho tiempo sirviendo. Y después de eso empieza usted a abrir brecha. Posiblemente el terreno primero era piedras, espigas, rocas, pero de repente hay un hijo de paz que escuchó el mensaje. Había alguien que sí recibió la palabra. La primer conversión, la primera convertida, el primer discípulo de Cristo que se convirtió. ¡Ah, qué gozo, qué alegría! Persuádalo, que se inscriba en el libro de la vida, que entre al reino, que se haga miembro de la iglesia, que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se identifique en una congregación, que pertenezca a un estudio bíblico, que pertenezca a un hogar abierto, una familia, una célula, y perfecciónelo, madúrelo. Si Jesús tardó 3 años con ellos, no pretenda usted hacerlo en 1 año o en 6 meses. Toma tiempo. Hay dudas, hay preguntas. Así que 3 días y 3 noches está bien, pero profundas. Y profundicemos y enraicemos y vayamos a los recursos disponibles que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho responsables en una sociedad en la que vivimos para iluminar, pero también para hacer la diferencia y para marcar la diferencia aquí y ahora.